Buenos días amigos, amigas, buenos días de Dios y María Santísima. Hoy es martes de la octava de Pascua. Seguimos celebrando la resurrección del Señor como si fuese domingo de resurrección. La palabra de Dios hoy nos invita a que nos preguntemos, o por lo menos yo lo creo así, ¿cómo hablamos nosotros del resucitado? ¿De qué modo hablamos? ¿Hablamos con frases hechas, con cosas y expresiones que hemos aprendido? ¿O hablamos desde el corazón y desde la experiencia del resucitado? Porque hay una diferencia muy grande entre hablar, y eso se nota muchísimo. Cuando yo me he leído muchos libros o he leído mucho el catecismo y entonces repito como un papagayo lo que dicen los libros, lo que dicen los demás, y yo me lo apropio, a cuando uno ha experimentado al Señor resucitado y habla con pasión, habla con verdadera unción, con verdadera devoción. La diferencia está en que lo primero no conduce a nada, ni convierte a nadie, porque todos conocemos esas frases hechas. Y lo segundo, convierte corazones. Lo segundo hace que el corazón arda. Lo vamos a ver cuando escuchemos el episodio de Emaús. Pero esta vez es en la primera lectura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narran, como sabemos, las peripecias de los primeros cristianos, de la primera comunidad cristiana, de los discípulos directos de Jesús, que después de Pentecostés se lanzan por todo el mundo para hablar de Dios. Y hoy, en el discurso de Pedro, el texto nos dice cómo la gente, al oír a Pedro hablar del resucitado, de quién es y de qué es lo que ha hecho Dios con el resucitado, a la gente, mejor dicho, se les mueve el corazón. Hay algo dentro de ellos que se va moviendo y que hay algo por ahí que llama para que uno pregunte al final como preguntan: ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Esa es la cuestión. Eso es lo que nosotros hemos de hacer, suscitar preguntas. Vivir de tal manera, hablar de Jesucristo resucitado de tal manera que provoque la pregunta. La gente está muy cansada y está harta de que le digamos lo que tiene que hacer. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que venir a catequesis, tienes que venir a este cursillo, tienes que venir a misa, tienes que cumplir los mandamientos, tienes que cumplir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, tienes que cumplir, tienes que. Y eso no nos damos cuenta y es una carga pesada. Si de verdad queremos que la gente se enganche a Jesucristo, tenemos que hacer y provocar que la gente se pregunte, no preguntarles nosotros, no, que la gente se pregunte: oye, ¿esto qué es? Y eso se suscita viviendo y hablando de Jesús, no desde los libros ni desde el catecismo, sino desde el encuentro con el Señor. Por eso María Magdalena, en la lectura del Evangelio, se encuentra con el Señor resucitado y no lo reconoce. No acierta a ver que el que le está hablando y el que le está preguntando es Jesús resucitado. Ella cree que es el hortelano. Y solamente cuando el resucitado le dice su nombre, ella lo reconoce. María. Ese modo de llamarla, ese modo de decirle, ese modo de llamar la atención de ella, es lo que provoca que ella reconozca que Él es el resucitado, aquel a quien ella amaba,
Y ese modo de nombrarnos a nosotros Jesús es lo que nosotros hacemos hace que nosotros experimentemos el encuentro con el Señor. ¿Por qué no nos dejamos llamar por el Señor? Pepe, María, Antonio, Pedro. ¿Por qué no nos dejamos llamar por el Señor? ¿Por qué no escuchamos la voz del Señor que nos está llamando? El resucitado nos está llamando. Y desde ese encuentro con Él, pues haremos lo que María Magdalena. Iremos a los discípulos a decirle: he encontrado al resucitado. Me he encontrado con Él y me ha dicho esto. Ese es el modo de hablar. Desde el encuentro con aquel que me ha transformado la vida y me lo ha trastocado todo para convertirlo en historia de salvación, desde ahí es desde donde yo tengo que hablar de Jesús. Porque no serán palabras que yo he escuchado, será algo que yo he experimentado, algo que yo he vivido. Y eso sí que, como vuelvo al principio, suscita la pregunta: ¿qué modo de hablar tenemos nosotros para comunicar a Jesucristo? ¿De qué modo lo hacemos? ¿Con palabras hechas o desde la experiencia viva del encuentro con el Señor? Buen día a todos.